Gracias, Yulisa, Cepe, gracias a los amables compañeros aquí presentes, los amables oyentes de la Z101, el gobierno de la tarde. Hay iniciativas que bien pudieran tener buenas intenciones y que posteriormente se distorsionan de manera intencional o de manera involuntaria, pero obviamente siempre con la permisividad de quien tiene el poder para evitarlo. A su llegada al poder en el año 2012, el presidente Danilo Medina promovió una acción que se tornó muy positiva en su momento. Y fue primero la de hacer cumplir la parte legal que establece que el Estado Dominicano le compraría a pequeñas y medianas empresas hasta el 20% de los bienes y servicios que requiera. De esa forma, las pequeñas y medianas empresas, las micro, pequeñas y medianas empresas tendrían una oportunidad importante de constituirse en suplidoras del Estado y de esa forma también entonces podían crecer o podían progresar, porque una parte importante de las negociaciones que se realizan en la República Dominicana en términos comerciales es con el Estado Dominicano. El Estado Dominicano es un monstruo que primero administra el 15% de todos los recursos que produce la economía dominicana, que tiene 1/3 de todos los empleados formales que tiene la República Dominicana, y que entonces tiene una demanda de bienes y de servicios que muchas veces supera o que pudiera compararse con las que demanda el sector privado, tomando en cuenta los excesos y las sobrevaluaciones que se producen en el aparato estatal. Querramos o no, esa es la realidad. Pero era una iniciativa importante, porque eso primero contribuiría con el impulso de las micro y pequeñas empresas. Segundo, contribuiría también con el aumento de la formalización de las empresas. Muchas empresas micro y pequeñas que estaban en la informalidad se vieron motivadas a irse a la formalidad porque tenían la oportunidad de constituirse en suplidores del Estado y entonces hacer más negocios de los que hacían con el sector privado en informalidad. Y eso también contribuía a que aumentara la cantidad de trabajadores que trabajaban en empresas informales a pasar a trabajar como empleados formales, porque todas las instituciones, las organizaciones privadas que hacen negocios con el Estado tienen que estar al día en el pago de sus impuestos, tienen que estar al día en el pago de registro de sus empleados en la seguridad social, tienen que estar al día en una serie de requisitos que se establecen, porque esa es la forma del Estado hacer o motivar a sectores que pudieran estar en la informalidad a irse hacia la formalidad. Ahora, ¿qué ocurrió con esto? Que esto también motivó la creación al vapor de una cantidad extraordinaria de empresas, de personas vinculadas al gobierno, ya sea vinculadas a funcionarios del gobierno, vinculadas a familiares de funcionarios del gobierno y así sucesivamente. Y para nadie es un secreto que en las instituciones del Estado, en la medida en que el presidente, repito, el presidente Danilo Medina en su momento, tal vez con la buena intención de incentivar o de fortalecer a las micro y pequeñas empresas y a la formalidad laboral y empresarial, hizo que se cumpliera de manera estricta la parte que establece que el Estado demande de micro y pequeñas empresas el 20% de sus bienes y servicios. Entonces se produjo una cantidad extraordinaria de creación de empresas de gente vinculadas. Y de ahí surgió una mafia extraordinaria también, porque entonces muchas veces utilizando la ley de compras y contrataciones a la cual hacemos referencia, que yo siempre he dicho que esa legislación ha venido a abrir la puerta para legalizar la corrupción en la República Dominicana, pues entonces se producían manifestaciones de corrupción o de irregularidades cumpliendo con un procedimiento legal que era el procedimiento de la licitación y de la presentación entonces de las empresas que van a licitar, constituyéndose en suplidoras del Estado. Ahora, esa misma institución tal vez no tiene los mecanismos, los recursos técnicos y humanos
para poder hacer las depuraciones correspondientes de los consejos de directores y de los consejos de accionistas de cada una de las empresas, y para entonces establecer los vínculos que pudieran tener esas empresas con familiares de funcionarios y hasta directamente con funcionarios. También hubo debilidades de parte de esa institución, porque no solo dejó de hacer esas observaciones por no tener la facilidad de poder hacer esas depuraciones, sino también que permitió que funcionarios activos que estaban invalidados legalmente para constituirse en suplidores del Estado, como quiera seguían siendo suplidores del Estado, tal vez por la fuerza política que tenían dentro del partido o por la influencia que tenían en torno al presidente de la República o al anillo del presidente de la República. Y aquí podemos recordar incluso que el propio ministro o exministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, aparecía como suplidor del Estado aún siendo ministro, y eso se cacareó en la época de la campaña y eso, pero no dejaba de ser una irregularidad, por poner un ejemplo. Entonces eso era un ejemplo de algo que era de conocimiento, que la Dirección de Contrataciones Públicas lo sabía y que sin embargo no lo objetó, porque debió objetarlo. O sea, que hay asuntos que la Dirección de Contrataciones Públicas no depuró, tal vez porque no tenía la posibilidad de depurarlo bueno, esta persona, fulano de tal, pero ¿cómo sabemos que esa persona es primo, hermano de la cuñada, del cuñado, de la prima, del sobrino, del funcionario en cuestión? O sea, es difícil. Pero cuando un funcionario, que es funcionario activo, aparece como suplidor del Estado, pues eso es fácil de depurar, y tampoco se hacía. ¿A qué viene esto? Viene al hecho de que esa situación hizo, señores, que aquí surgieran una cantidad importante de empresas con nombres rarísimos que se constituyeron exclusivamente para ser suplidoras del Estado. O sea, no una pequeña o mediana empresa que operaba en el país, que ofrecía servicios al sector privado y que también tenía la oportunidad de ofrecer servicios al sector público. Entonces, mira, yo soy suplidor del sector privado y también soy suplidor del Estado, porque el Estado también participo en determinadas convocatorias que hace el Estado y puedo venderle de los bienes y servicios que yo ofrezco. No. Yo estoy constituida única y exclusivamente para ofrecerle servicios al Estado. ¿Por qué? Porque en contubernio con determinados funcionarios tengo la facilidad de participar en determinadas licitaciones para conseguir que se busque la manera de que yo resulte ganador de tal o cual licitación. Porque eso era lo que se hacía. En algunos casos, no en todos los casos, porque estamos hablando de un sector con 700,000 empleos o 700,000 empleados, con una cantidad extraordinaria, cientos y miles de suplidores, y lo que aparecen como encartados por violar la ley son quizás una decena o poco más de una decena. Quiere decir que la mayoría no estaba en eso, pero una minoría entonces sí estaba en eso y parece que muy activa. Entonces, muy bien, que se tenga la posibilidad de constituir 4 o 5 empresas con consejos de directores diferentes, pero vinculados de una manera o de otra a un propietario específico, para participar en una licitación donde participan esas 4 o 5 empresas y al final las 4 o 5 empresas son del mismo dueño, entonces es lógico que ahí hay una irregularidad que va en perjuicio del Estado, y que para poder realizarse tenía que ser con base en complicidades de familia, de funcionarios, de amigos, de allegados, de lo que usted quiera. Entonces, esa idea, esa iniciativa tan bonita, tan positiva, de favorecer a una parte importante del empresariado pequeño del país para que pueda constituirse en suplidor del Estado, fue distorsionada de una manera exagerada por determinados estamentos de poder en el gobierno, que aunque se diga que no había complicidad, tenía que haberla, y si no había complicidad tenía que haber entonces conocimiento de causa. Y entonces el presidente Danilo Medina permitió que su iniciativa positiva para el desarrollo de la formalización de empresas y de trabajadores informales, para que pasaran a ser formales y para que pasaran a ser suplidores del Estado y que pasaran a progresar más de lo que habían progresado, permitió que eso se distorsionara. Y no puede alegar desconocimiento. Y esa distorsión hoy día se está poniendo de manifiesto en esos sometimientos a la justicia que estamos viendo en este momento. Sometimientos a la justicia que no tienen que ver con que un funcionario se robó un dinero,
sino que tienen que ver con operaciones mediante las cuales se crearon empresas con el único objetivo de constituirse en suplidoras del Estado y beneficiarse con sobrevaluaciones, con tráfico de influencias, para poder entonces obtener recursos por encima de lo que debieron obtener. Y esas irregularidades van vinculadas a la operación de ser suplidor del Estado. Lamentablemente, el presidente Danilo Medina dejó que se le distorsionara esa situación. Con conocimiento o sin conocimiento, yo creo que fue permisivo y yo creo que debió tener conocimiento de que esa situación estaba ocurriendo, no tomó las previsiones del lugar y hoy día el Partido de la Liberación Dominicana y su figura y su familia están por pagar por eso.